Tenemos aquí el básico de princesa clásico o princesa en hombro, porque las piezas vienen desde la parte del hombro. Quedamos que esta es la pieza 1, la 2, la 3 y la 4. Este patrón lo van a guardar y luego vamos a continuar con él. Para el vestido que vamos a confeccionar vamos a utilizar el básico princesa en bocamanga. Lo que tenemos que hacer es calcar este patrón así como está. Lo vamos a calcar en un papel, en un pliego. Vamos a calcar el delantero. Le marcamos el vuelo, acuérdense que eran 4 centímetros, y le compensamos la parte de abajo, que le subíamos 1 centímetro. Le damos los vuelos, acuérdense que era de la línea del centro de pinza hacia cada lado 3 centímetros. Y la diferencia sería el corte del vestido. Para hacer esto vamos a medir la bocamanga, que más o menos son unos 18 centímetros para ustedes. Le vamos a sacar la tercera parte y ahí vamos a poner una marquita, ¿sí? Este es nada más como guía para acomodar la regla. Vamos a acomodar nuestra curva francesa, que pase por ese punto y que se incorpore a la pinza de esta manera, y nos va a quedar así. Remarcamos la parte del punto alto, que les decía que era una parte muy importante del patrón, y tenemos nuestro básico del delantero. Aquí lo que vamos a hacer es recortar esa curva. Recuerden que yo lo estoy haciendo a escala para que ustedes lo visualicen mejor. Lo vamos a recortar hasta el punto alto. Y lo que vamos a hacer es cerrar nuestra pinza. La cerramos de esta manera. Si quieren le pueden pegar con tantito Pritt o con scotch, y nos quedaría de esta forma. Se cancela la pinza en el hombro y se nos abre una pieza en la bocamanga. Aquí lo que puedo hacer es pegarle un pedacito de papel de otro color. Ustedes ya lo hacen con calma, con scotch o con pegamento. Se los estoy poniendo en otro color para que lo visualicen mejor. Y queda de esta manera. Entonces vamos a separar las piezas. Esta es la pieza 1 y la vamos a marcar siguiendo un poco lo que hicimos en el patrón de princesa en hombro. El centro, le vamos a marcar el vuelo en el costado. Acuérdense que debe ser más grande la parte inferior. La curva de la pinza continúa de esta forma, y aquí vamos a marcar esta pieza. En este modelo el hombro nos queda completo y es más fácil de confeccionar, por eso lo hacemos de esta manera. Esta viene siendo la pieza 1, esta. La pinza pues se va a cancelar, se elimina porque no la vamos a ocupar, y vamos a marcar la pieza 2. La pieza 2 la voy a marcar con azul. Esta es la pieza 1. Marcamos el centro, la pinza, acuérdense que este espacio se elimina. Le marcamos el vuelo interior, la bastilla,
Acuérdense que aquí hay que subir el centímetro para que no quede coludo, el costado. Y les recuerdo que subimos los 2 centímetros aquí en cintura. La boca manga. Y sería esta parte. Entonces, la parte de azul, esta parte también se elimina. Entonces tenemos la pieza 1 y la pieza 2 del delantero. Vamos a seguir con el posterior. El posterior realmente no cambia mucho porque no hay modificaciones para el busto. Marcamos la parte de la espalda, lo que son los 3 centímetros para el cierre. Marcamos la parte del centro de la espalda, le añadimos el vuelo y esta sería la pieza 4, nada más para que se les facilite a la hora de cortar. Prolongamos la línea de cintura y podemos marcarle la línea del cierre. Acuérdense que el cierre baja 20 centímetros de la línea de cintura hacia abajo. Ahí quedó. Esta sería la pieza 4. La pieza 3 sería la del costado y marcamos. Acuérdense que hay que subirle los 2 centímetros para ganar un poquito de tela. Le subimos en la parte de abajo el centímetro para que no cuelgue. Cruzamos el vuelo. Y recordamos que la parte de la pinza se elimina, al igual que la pinza del hombro. Debemos tener nuestro vestido compensado en los hombros para que no nos falte tela. Entonces tenemos, si los juntamos, tendríamos la pieza 1, que es la del centro del delantero, 2 costado delantero, 3 costado posterior y 4 el centro de la espalda. Estas piezas, ya que están así, las pueden calcar separadas y nos quedarían de esta forma. Tenemos la pieza 1, acuérdense que tenga su vuelo en la parte interna, la curva de la bocamanga, por eso este modelo se llama princesa en bocamanga, el hombro, le podemos colocar el hilo de tela de una vez porque estos ya son los patrones finales con pestaña. Marcamos el hilo de tela, tela doble, hacemos la pieza 2. Si se fijan, se elimina la pinza, ya no tiene el espacio de la pinza, ahí deben de tener cuidado. Marcamos el vuelo interno, el vuelo del costado, recuerden subir el centímetro para que no cuelgue. Es importante marcar las líneas horizontales, lo que es la cintura, que nos sirve de ayuda a la hora de coser, la curva. Aquí cuando pasen la curva, si les queda algún piquito, lo pueden suavizar, que no les quede algo picudo, que quede así suave. Bueno, entonces tenemos la pieza 1, la pieza 2 y le vamos a marcar el hilo de tela. El hilo de tela, ¿cómo lo saco? Se saca perpendicular, es decir, en ángulo recto a la cintura, ahí no hay pierde. Escuadras con la línea de cintura y lo marcas. Debe ir hacia arriba y hacia abajo. Conviene que le pongan que es la pieza 2 para que no se confundan a la hora de cortar las piezas. Y como líneas guía marcamos la del punto alto con una flechita, tanto en la pieza 1 como en la pieza 2. Eso quiere decir que esas dos se van a unir a la hora de coser. Vamos a marcar de una vez las pestañas. Aquí marcaríamos 1 pulgada en el hombro. Bueno, en el hombro marquen media pulgada.
porque en este caso lo vamos a hacer en talla, no es para una persona en especial. Le pueden dar media pulgada en el hombro, media pulgada en lo que son la boca manga, media pulgada en la costura interna del princesa, o sea, en esta parte. Ustedes pues ya lo van midiendo con más calma. Hay que seguir la línea y las curvas, no le inventen, tienen que ir midiendo. Ups, sorry. Y de bastilla le vamos a dar 4 centímetros. Para el escote, como este vestido lo vamos a confeccionar, le vamos a hacer el escote un poquito más abajo. Entonces le van a marcar 1 pulgada hacia abajo. Esto es para que no nos quede tan ahorcado. Lo marco bien. Lo estoy abriendo el escote 1 pulgada, si se fijan, y ya de esa pulgada le marco mi pestaña. La pestaña sería de media pulgada. Entonces aquí lo que hicimos fue bajar el escote, ampliarlo un poco. Ahora para la pieza 2 hacemos lo mismo, marcamos media pulgada en costura interna, 1 pulgada en costado, o sea, lo mismo que en las faldas, si se acuerdan, 4 centímetros en la bastilla. En la boca manga vamos a dar media pulgada y vayan midiendo bien, porque como es curva, a veces no le miden bien y luego batallan a la hora de confeccionar. Y aquí en la curva pues damos también media pulgada. Acuérdense de eliminar piquitos. La línea del punto alto la marcamos hasta afuera. Entonces tenemos el delantero, media pulgada en escote. En realidad en el escote puede ser media pulgada a 1 centímetro. Hombro media pulgada costura interna, media pulgada costura interna, 1 pulgada el costado y 4 centímetros de bastilla. Y aquí tenemos las piezas del delantero. Vamos a marcar las del posterior, que serían con el mismo procedimiento. Les recuerdo que en la parte de la espalda hay que dejar los 3 centímetros o 1 pulgada para el cierre. Le marcamos de la línea de cintura hacia abajo 20 centímetros para indicar dónde va el remache de nuestro cierre y no batallar luego. Y marcamos la media pulgada en hombro, en costura interna. Recuerden que yo lo estoy haciendo a escala, a la mitad. En la bastilla le dan 4 centímetros. Y el escote vamos a hacer lo mismo que en el delantero. Lo vamos a ampliar 1 pulgada para que quede más escotadito. De esa pulgada que lo ampliaron, le medimos la media pulgada de pestaña, ya para que lo tengan listo para cortar. Podemos borrar lo anterior. Uy, aquí borren con cuidado para que no les pase eso. Y tenemos lo que es la pieza 4. Marcan bien lo que es la cintura y el remache del cierre. Para la pieza 3 vamos a marcar la media pulgada en el hombro, en la boca manga. Acuérdense de medir bien las curvas. 1 pulgada en el costado. Aquí me está fallando subirle los 2 centímetros. Déjense lo subo de una vez.
Esto es para que quede un poquito más holgado. Entonces rectifico aquí mi pestaña. Hay sistemas que lo hacen y hay sistemas que no, pero aquí en la escuela sí no lo piden. Entonces le damos 1 pulgada de pestaña, 4 centímetros de bastilla, media pulgada de pestaña interna. Seguimos las formas. Y tenemos la pieza 4 y 3. Nos faltaría marcarle el hilo de tela. En la pieza del posterior pues lo marcan en paralelo. Ahí está el hilo de tela de la pieza 4. Y la pieza 3 pues quedamos que se marca perpendicular a la línea de cintura, es decir, es cuadrado con la línea de cintura y marcamos el hilo de tela. Entonces tenemos ya nuestras piezas, la pieza 1, la 2, la 3 y la 4. Si se fijan, todas son más amplias en la parte inferior. Así compruebo que mis piezas están bien. Lo que ustedes deben de presentar son sus patrones, digamos el básico de la variación, que viene siendo el posterior, el delantero, con su abertura para que se forme princesa en bocamanga. Presentan estos dos y sus 4 piezas ya con pestañas. Y así quedaría los patrones del vestido en cuanto al cuerpo del vestido. Nos faltaría hacer la manga y las vistas, que lo vemos en otro video.